Decía Schumacher que cuando le preguntaron en una entrevista por qué te había elegido a vos para hacer a Hamlet, ¿no? Y él decía que primero que nada fue eso, buscar quién lo iba a hacer antes de decidir hacerlo. ¿Cómo lo entendés vos eso? Yo creo que ahora que ya estamos haciendo las funciones, entiendo el grado de dificultad que tiene el personaje, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo tuve hace, ya no me acuerdo si eran 3 o 4 años, tuve un accidente cerebrovascular, un Mira, tan ACV, joven, ¿eh? sí, isquémico. Ujú. No tengo respuesta médica, o sea que no sé por qué lo tuve. Pero a la Fuerte estrés a lo mejor, sí, pero va, el médico me dijo, es una cosa que se dice. vos decís todo que sí. Si te dicen que es por ese 3 es que sí, todo que sí, pero lo que yo sé y lo que sabemos con el médico, con el neurólogo, que la respuesta médica no la tengo. Pertenezco a un porcentaje muy mínimo de personas que quedamos sin secuelas, por Qué suerte. suerte. Sí. Y esa semana, siguientes a haber tenido ese susto, me iba encontrando con amigos, con gente que quiero mucho. Y uno de esos encuentros fue con Schumacher, con Rubén, con quien hicimos Rey Lear. Una apuesta Ya sé, anterior, claro, claro, que le habíamos hecho 2 o 3 años antes de ese, claro. pero no más, 3 o 4 años antes del momento ese, con Alfredo Alcón, Roberto Carnaghi, Joaquín Navarro, un elenco maravilloso. Y estábamos tomando un café y en un momento Rubén me dijo, ay, mira, hace tiempo que yo tengo ganas de dirigir Hamlet, lo que pasa es que Hamlet no es que quiero dirigir la obra de manera general y después busco un elenco. Hamlet es el actor. Sí. Y habiendo trabajado con vos, habiéndote visto en La vida es sueño, fue una apuesta que hizo Calixto Vieito en la sala Martín Coronado, donde ahora estamos haciendo Hamlet. Eh, habiéndote visto en estos últimos años, no tengo dudas de que Sos vos. sos vos. Yo lo tomé como una caricia de alguien que después de una situación que estaba convaleciente, bueno, me estaba dando ánimo, ¿no? ¿En serio? Un poco sí, ¿No te la creías? un poco no, no es que no me la creía. Yo cuando hice Segismundo fue la primera vez que percibí sobre todo la situación de los monólogos. Lo que tienen estos personajes como gran dificultad es el monólogo. Claro. Porque estás solo con el público. Nadie te da pie. No tenés, estás solo. La primera sensación es que estás solo. Y en La vida es sueño había momentos de una gran intimidad con el público. Una sala de casi 1000 espectadores como es la Martín Coronado. A partir de ahí me empecé a embalar. Porque dije, bueno, con Sí, puedo. Segismundo lo estoy logrando. Y empecé a soñar, digo, bueno, si me sale con esta, a lo mejor con Hamlet en algún momento lo puedo hacer. Después hice Final de partida de Beckett, dirigido por Alfredo Alcón, fue la última obra que hizo Alfredo. Y con Alfredo, que había hecho un Hamlet icónico Él sí. en época de dictadura además, yo hablaba mucho con Alfredo ese punto. Le decía, ¿te parece, Alfred, que estoy para hacer Hamlet? Y Alfredo me dijo, espera 4 años para que tengas experiencia Para personal madurar. y profesional. 4 añitos, me dijo Alfredo. Te Digo, veía bueno, muy chico todavía. bueno, hay actores que lo hacen a los 30 años, otros Sí, a los bueno, pero 35, pero en mi caso creo que estoy en la edad para hacerlo, no lo hubiera podido hacer antes. A los 29 años, 30, hubo una directora que me ofreció hacerlo, la leí y dije, es muy difícil, no lo voy a poder hacer bien, o como yo creo que... Sos exigente. Sí, exigente, autocrítico bastante también. Y en este caso creo que lo que los actores tenemos que conocer por sobre todas las cosas son nuestras inseguridades. Ah. Porque cuando no queremos ver nuestras inseguridades y queremos atravesarlas sin ver realmente dónde están ancladas, terminamos haciendo cosas que no nos corresponden, Claro. respondiendo de maneras que tampoco nos corresponden y haciendo trabajos que no estamos preparados para hacer. En ese sentido yo seguí trabajando. Y ahí, cuando Rubén me lo dijo, una parte interna me decía, no es un disparate lo que me está diciendo, Schumacher. Schumacher. Y otra parte, como venía de ese susto, no terminaba de entenderlo. Pero a las semanas, Rubén Insistió. volvió con esa idea. Era algo firme Él ya estaba enganchado. en él. Exacto. Y a partir de ahí, lo que dijimos con Rubén fue, vamos a tomarnos un año
para encontrarnos e ir hablando sobre el material. Yo ya tenía una agenda de películas y una serie de HBO que sabíamos que por un año era imposible hacerlo. Y ahí empezó este recorrido lento, pero muy importante que hicimos con Rubén, de ir imaginando, ir pensando y compartiendo ideas sobre el personaje, pero sobre todo sobre la obra, sobre la idea de la obra. ¿Y ahí lo decidieron traer más cerca en el tiempo? Lo primero que vimos fueron varias versiones, las que hay en YouTube, ver películas, comentarlas, leer estudios. Hamlet es la obra en la literatura occidental con mayores ensayos que hay. Sí. Entras en Google y pones estudios de Hamlet y es... pero no te puedo explicar. Pero es que te describe la vida desde muchos aspectos. Si ese personaje es de todo. Es que lo contemporáneo, supongo yo, por eso hace 418 años que la obra sigue teniendo algo para decirnos, es algo que Rubén fue muy, muy claro y muy incisivo, y lo es en su puesta. El personaje es un antihéroe, Joaquín. Hubo épocas que en la época romántica lo han hecho como un héroe, y algo que tenía muy claro Rubén, que siempre me pareció muy lúcido dentro de muchas cosas, es un director de una cabeza extraordinaria, es un placer trabajar con él porque siempre es un aprendizaje, y no es fácil como actor porque tienes que estar permanentemente atento a él, muy atento, porque sus puestas tienen algo ascético, el actor no tiene acciones físicas o no hay nada, no tenés escape. No, está en el poder del texto y lo narrativo, lo cual ahora que lo estamos haciendo con público es de un gran beneficio, porque puede verlo en una sala para 1000 espectadores como es la Martín Coronado. Vos no podés actuar como si actuaras en una sala para 20 personas, que puedes decir, hago un experimento con Hamlet. Acá tenés que apuntar cómo le resuena a aquel espectador. A un nivel sociocultural muy amplio tenés que hablarle. A gente que conoce mucho la obra y gente que no la leyó en su vida, o gente que pueda acercarse inclusive por algún vínculo que tiene conmigo más en relación a la televisión, por ejemplo. Entonces, lo que me dijo Rubén fue, hay que tener cuidado con lo que la cultura le hizo a Hamlet. ¿Por qué? Por ejemplo, la mayoría de la gente se instaló la idea de que el ser o no ser, ese gran monólogo de Hamlet, es con la calavera. La calavera, sí. Bueno, es un error. La calavera aparece en el 5º acto en la escena con los sepultureros. Y el ser o no ser es el primer monólogo que tiene Hamlet. 7 monólogos. Hay tantos de esos mitos, ¿eh? Claro, porque el tiempo y esta idea de la melenita, esto de, por ejemplo, cuando yo agarro la calavera, en la puesta de Rubén, no hay un momento que la agarre y la vea así. Porque todo este comportamiento estético le pertenece al Renacimiento. Claro. No nos pertenece a esta época. No es de nosotros. Entonces, ninguno haría eso. No, todo el tiempo teníamos en los ensayos y en las charlas que teníamos anteriores, oportunidades al ensayo, todo el tiempo teníamos que ver qué decía el texto y limpiarlo de la cantidad de opiniones que hay. No había persona en cualquier reunión social que yo dijera, voy a hacer Hamlet, que yo me dijera, wow, ¿la leíste? No, pero qué obra. Tiene un marketing propio Hamlet. Es como Ulises. Hay algo de eso. Son como la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿quién la leyó? No sé cuántos la habremos leído, pero bueno, hay personajes ahí que son que rimbombantes. Y además ¿no? los aprendiste aunque sea porque alguien te contó algo. También, es que yo creo que ese es el punto interesante de nuestra especie, ¿no? Esto de recuperar lo que uno va contando al otro. Claro, pero este Hamlet lo trajeron al siglo XX. Sí, es un Hamlet, la versión la hicieron Lautaro Vilo y Rubén Schumacher, es muy buena la versión, eso es muy importante. Es el primer, cuando vos lees una versión de una obra en inglés de Shakespeare, lo primero que al leer la versión ya podés dilucidar por dónde va a ir la obra estéticamente también. Y qué decisiones éticas hay alrededor del texto. Rubén la ambientó en la década del 20, del siglo pasado, porque en un año ya estamos en la década del 20 de este siglo, es increíble. ¿Por qué? Por Kafka, sobre todo. A él le parece que Kafka es el último autor que sus protagonistas tienen algo muy de lo que le ocurre a Hamlet. Están dentro de un sistema que kafkiano, donde todo lo lleva a un lugar, se van como entrando en una especie de telaraña donde no pueden salir, porque... es cierto, no hay resolución en ningún momento. Y tiene una gran ironía y cinismo, como también el humor de Kafka.
Y eso es lo que para mí es muy actual de esta apuesta, lo que pudimos comprobar con el público. El público se ríe muchísimo, ¿Así? muchísimo. ¿Por qué? Porque Shakespeare escribía un humor para la clase baja, para Claro. una clase muy mínima que era la clase pudiente de aquel momento. Entonces el personaje está permanentemente jugando con Oscila eso. entre uno y otro. Pero lo que ocurre hoy es que estamos viviendo en un mundo infinitamente más complejo, Sí. con muchísima más información. Entonces hoy todos los espectadores que están viendo Hamlet pueden entender el cinismo, la ironía, porque están viendo series, están viendo películas, Sí. están viendo la televisión. Están siendo estimulados todo el tiempo. Es que lo estamos, porque uno, me imagino, yo cuando tenía 11 años, tengo una hija de 11 años, cuando yo tenía 11 años, yo ¿Qué no te te- decían? yo jugaba, creaba los juegos, Claro. me inventaba, los mundos eran imaginarios. Sí. No hay jueguitos que te armaron el mundo imaginario No, donde vos no. estás jugando. No, O no. tener la posibilidad de tener una amiga con la que hablas permanentemente, como es el caso de las hijas de un amigo que viven, por ejemplo, en España. Ah. O mis sobrinas que viven en España. Entonces, mi hija hablé hoy con Vera y me cuenta con cotidianidad. Antes no era así. No, Todo sí, esto- pero lo tenía que tener al lado. Al lado, claro, al lado. De Ah. repente el mundo empieza a ser algo más donde uno puede percibir lo que está ocurriendo, teniendo información de cosas que ocurren en muchos lugares. Y en ese sentido, Hamlet, lo que le ocurre al personaje en la obra, es un personaje que se detiene a pensar básicamente porque no puede cumplir con la venganza que Exacto. el fantasma del padre en su Le aparición. dice que tiene que vengarse y no hay Exacto. caso. Es como una especie de mandato Pero que paterno. incumplible. y él no lo puede hacer. Está durante toda la obra preguntándose Intentándolo. si soy o no soy. Soy capaz de... ¿Soy capaz de hacerlo? ¿No soy capaz de hacerlo? O, por ejemplo, por momentos él habla, ¿tiene sentido soportar la brutalidad de estos tiempos? ¿Para qué? La tiranía, la injusticia del tirano, los insultos del soberbio, las demoras de la justicia, la insolencia de los funcionarios, el rechazo que los hombres virtuosos reciben de los indignos cuando uno mismo puede tener su descanso con un simple puñal. O sea, es Pero eso ya sería terminó conmigo. exacto, porque él tiene un gran problema. No se puede suicidar porque en aquel momento donde encima Inglaterra está rompiendo entre el protestante, está El entrando al catolicismo. protestantismo, dejando el catolicismo, entonces, Era un pecado. exacto, no puedes ir al paraíso, ni Exactamente. tampoco al infierno, no sé a dónde vas, si te suicidas. Pero hay algo ahí muy complejo. A un limbo Mm. que él Sí. intenta siempre evitar, pero donde al final medio termina siempre Hamlet. Lo que pasa es que eso es lo que ocurre. A mí lo que me parece fascinante del personaje es, por un lado, el periplo interpretativo, las complejidades, porque no es cine, No. ni tampoco es una obra de Bueno, teatro. ha sido cine. Ha sido cine, pero en cine vos podés grabar una escena Sí. y al día siguiente grabás la siguiente y se unen en la película. Acá vos, hay una escena, por ejemplo, el funeral de Ofelia. Termino la escena con el funeral de Ofelia, salgo, literal. Me seco los mocos, me seco los ojos, entro y aparezco al minuto, hablando con Horacio, Como si no hubiera pasado nada. con su amigo Horacio, hablando de una escena como si hubiera pasado un día. Esos cambios te exigen como actor cambiar muy rápido de situación sin puente. Y es un ejercicio interpretativo para mí fascinante. Estoy muy contento de lo que me está pasando y lo que está viviendo el público también. La La verdad experiencia que de te que el público- entusiasmás mucho. Es que Lo transmitís con mucho sentimiento. eso tiene que estar en el personaje también. Yo entro en la primera escena que entra Hamlet y sé, lo único que tengo claro es que 3 horas más tarde voy a terminar diciendo el resto es silencio y me muero. Y me pasa de Sí. todo. Y es muy placentera también la respuesta del público, la concentración Eso, del el público público. anda, te sigue bien. Sí, porque la obra, por algo Esto es la va obra de miércoles a domingo, ¿no? de miércoles a domingo. En la sala Sí, Coronado. a las 20 horas en la Martín Coronado. De hecho, Ah, empezamos con entradas agotadas. O sea, es algo muy qué conmovedor. sin que En se un supiera momento si la como obra. este, no es chiste, ¿eh? No, No es que es ese era chiste. el gran temor, no temor, la duda que teníamos sí, con Rubén. es lógico. Decíamos, ¿son tiempos para Hamlet? Nosotros creíamos que Y son, sí. son siempre tiempo para catarsis.
El teatro es eso. Sí, el teatro tiene esa posibilidad Tiene también, esa ¿no? posibilidad, la gente va a buscar su distracción y a encontrar su problema o no, pero bueno, También es cierto que sentirse. cuando uno sale de la casa y no para trabajar, en busca de algo, querés que te pase algo. Y claro que te pase, y además que Porque te algunos pase dicen, bien. no, bueno, pero la serie, no, bueno, uno sabe que se puede quedar en la casa viendo series o lo que fuere, Y que te puede pero gustar o no gustar, el teatro, para mí lo pero fascinante, la particularidad del teatro, es que estamos todos viviendo el mismo momento. El sí, presente es el mismo del público como el mío. sí. Nunca una noche va a ser igual a otra para ninguno de todos los que estamos No, invitados a ese incluso tus ritual, ¿no? estados de ánimo tampoco van a ser los No, porque mismos. cambia la energía del público también. Hay Claro. noches que el público está, pare- pareciera que el público está totalmente dispuesto a divertirse, vino a divertirse. ¿Vos sentís como un cuerpo colectivo que Sí. te está diciendo eso? Es que todas las noches la energía es muy diferente y hay Bu- que hay que ser permeable a eso. Y permeable, y como tuve la posibilidad de trabajar con grandes actrices y actores en teatro, aprendí mucho de ellos de no cebarse. Eso es. Entonces, si Claro. el público está con ganas de divertirse, no hacer una comedia donde no hay Una farra comedia. de eso, Porque si no empezás a hacer una farsa, claro. empezás como a Claro, 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 actuarte te vas encima, de rosca. te pasás. Y Claro. en ese sentido yo tuve grandes compañeros y compañeras con los que yo los observaba y decía, qué bárbaro, hoy que el público está acá, lo van bajando un poquito para que la obra pueda respirar No en otras sé, zonas. qué bueno. Cuando está acá, lo suben como algo un poco alquimista, Eh, ¿no? Como van manejando la Es energía bueno, del público. genial, Joaquín, es bueno lo que estás diciendo. Mm. Y decime, cuando vos hiciste El Patrón, que la verdad que fue una película, en realidad me enteré porque me contaron, obviamente, que está siendo utilizada como argumento contra la explotación laboral en Exacto. algunos lugares. Sí. ¿Cómo lo tomaste eso? ¿Qué pasó? Pues saltamos a otra dimensión. Ahí saltás a otra dimensión. Primero porque fue una película hecha con muy bajos recursos, una película realmente independiente. El director estuvo prácticamente 16 años, Sebastián Schindel, un gran director, sin poder conseguir los recursos El para mismo hacerla. del hijo. El mismo director del hijo. Y Sebastián, después de 16 años, finalmente consiguió los recursos para hacerla. A mí me ofreció hacer el abogado, yo leí el guión, me conmovió la historia de Hermógenes, pero bueno, yo que soy un chico de clase media, con educación formal, digo, bueno, yo no puedo hacer de analfabeto santiagueño, no tengo el physique. Él vino a ver final de partida, vio algo en mi mirada que le parecía que a lo mejor yo podía armar algo, nos juntamos, mi representante que tiene mucha experiencia, Pedro Rosón, trabaja hace 50 años como representante, yo le hice este comentario, le dije, yo no voy a hacer la película, Pedro, porque no voy a poder hacer el abogado viendo de reojo al actor o al santiagueño que vino del monte a hacer este personaje. Tengo mis dudas, pero me conmovió mucho, no entiendo por qué, pero el personaje a mí me conmovió. El Él, personaje del santiagueño te había conmovido. exacto. Nos juntamos con Schindel, a partir de Pedro le dijo a Schindel, mira, Joaquín está en la película, pero tiene que hacer, ¿qué caracterice? Ah, bueno, nos encontramos a Sebastián, nos pusimos a hablar y le vi tanta seguridad a Sebastián, tanto conocimiento de lo que él quería contar, que yo confié en él. Y ahí tus ojitos azules fueron Confié en para él. marrones. Sí, fueron marrones. Empecé a trabajar con Liliana Flores, que es mi entrenadora vocal, con quien trabajo hace años, para trabajar la manera de hablar del santiagueño, que además esdrújula las palabras porque era del sur Claro. de Córdoba, era el límite con Córdoba, entonces había que esdrujular. Estabas medio ahí. Entonces hicimos ese trabajo, hicimos la película se estrena en 30 salas, muy chiquitita, y los periodistas a la película la transforman en una gran película, porque le empiezan a ver y le empiezan a dar manija. Y el público Aire. con el boca en boca le empieza a dar manija, y es una película que la vieron 50.000 espectadores en 30 salas, teniendo un promedio en sala con espectador igual al de Relatos Salvajes, que era el éxito Mirá. de ese momento. Esa película llega a la Organización Internacional de Trabajo, la ven, nos piden una reunión a Sebastián y a mí, y a partir de ahí dicen, la película respeta todos los protocolos de la esclavitud moderna. Porque digámosle, para quien no la vio, y veanla Claro. si quiere, que hay un señor que al final se siente tan basureado, tan La sumergido. historia es un hecho verídico. Elías Neumann, que fue un gran criminólogo y un jurista, él se encargó de escribir esta historia porque él lo representó en el año 85. Sí, sí, sí.
Y en base a esa novela que escribió Elías Neumann, se hace la película. Hermógenes Aldívar trabajó en la historia real 16 años con la figura del patrón. Esta figura que existe en Argentina y en algunos países, que es esta figura paternal, informal, de trabajo informal, donde una persona puede decidir sobre la vida del otro. Y es tan tremendo el vínculo que ocurre entre ellos dos que el desenlace es radiografía de un crimen, es fatal. La película hoy está en Netflix, la están viendo en toda Latinoamérica. Es maravilloso lo que pasa con la película por la cantidad de gente que la vio. Y tuve la experiencia, por ejemplo, de ir a Ginebra al cine de la ONU, que la dieron ahí con todas las delegaciones del mundo. Y de Yapa, una de las personas que la vio, es una francesa que es una de las personas más importantes de protocolo de la ONU. La vio, se impactó y me regaló 2 horas de visita guiada al día siguiente, y me enteré después que Nelson Mandela, cada vez que iba a Ginebra, pedía que ella fuese su ángel, ¿no? Que lo acompañara durante. Así que pude conocer anécdotas de esos grandes líderes humanistas que tuvimos en nuestra historia. ¿Cómo te transporta de primera esto, mano, ¿no? ¿Cómo te transporta fuera de ese chiquito que eras a los 13 años, que viajabas al conservatorio? ¿Vos naciste en Adrogué? Sí, yo nací en Lomas de Zamora y estudié en Adrogué, pero viví en el límite entre José Mármol y Adrogué. ¿Estudiabas en el Nacional de Adrogué o qué? En el Nacional de Adrogué. Yo iba a la pileta de natación que estaba al lado de donde estaba el club. 2 meses que estuvimos de vacaciones ahí, yo era muy chica, claro. Pero vos obviamente ni existías, pensá que yo tengo 88 años. Y ahí agarré por primera vez la raqueta, claro. En Adrogué. Es que estaba ahí... de madera todavía en claro, aquella época. En aquella época era una época, era residencial, ¿no? Adrogué Tenis Club, claro. Se llamaba. Sí. Misión social para que tenerme entretenida. Y ahí estuve. Así que conoces Pero me a gustaba Adrogué. mucho Adrogué. Sí, me gustaba. Bueno, Borges también iba a veranear a Adrogué. Es como, era un lugar... Era un lugar sí. de descanso, exacto. De residencial. Sí. Mi bisabuelo es uno de los fundadores de ese colegio. Ah, mira. Sí. ¿Y vos viajabas para ir al conservatorio? Yo empecé a estudiar a los 13 años, empecé en un taller de teatro. Formé parte de la comedia Almirante Brown, que tenía comedia. Estuve hasta los 18 años, ahí conocí prácticamente todos los teatros del conurbano. Y a los 18 años, cuando terminé el secundario, me anoté en el CBC para estudiar la carrera de medicina, porque quería ser psiquiatra en aquel momento, y me anoté y di los exámenes para entrar al IUNA, que actualmente es la UNA. Que pudo. Pudo más, sí, entré. Pudo más que la facultad. Sí, la actuación creo que hay algo cuando encontrás un espacio, no se puede expresar mucho con palabras, pero... Cuando yo actué la primera vez a los 13 años, el recuerdo que tengo es como que me sigue pasando como la sensación de desaparece el tiempo. Es como algo mágico, diferente. Y me puedo conectar con las personas en la ficción, paradójicamente me puedo conectar de una manera muy integralmente ahí. Ahora, tus amistades y tu familia, para cuando el episodio de la CB te hizo falta, ¿no? Lo tuviste cerca. Yo conservo amistades históricas. Ajá. Tengo mis 3 o 4 amigos de toda la vida, de cuando éramos chiquitos, que somos todos muy diferentes y hemos tenido recorridos de vida muy disímiles, pero compartimos mucho también eso. Y mi familia también. En aquel momento estaba en pareja. Ella realmente me acompañó muchísimo también. Qué bueno. Sí, bueno, se bancó una difícil. ¿Tu hijita? Y mi hija, veníamos de un año difícil porque yo ya me había roto la espalda jugando con ella. Entonces, a los 6 meses tuve la CBS, fue un año como muy accidentado, sí. Mirá vos. Sí, fue la manera que entré a los 40, como diciendo, bueno, hay que cuidarse. ¿Y vos te metiste a hacer, con el mismo director del patrón, El hijo? Se me vino por lo de la hija, ¿no? Aunque no tenga nada que ver. No, el hijo primero fue la posibilidad de volver a trabajar con Sebastián Schindel después de haber hecho El patrón. Es una dupla creativa donde ya nos conocemos, ya tuvimos una experiencia muy intensa, muy difícil para los dos, y esa no salió. Claro. Entonces nos encontramos ahora con otra dificultad de las buenas, ¿no? Un cuento de Guillermo Martínez, que toda su literatura es muy asfixiante y muy interesante. Es un autor sagaz en ese sentido. Está muy contento Guillermo con la película. ¿Ah, sí? Muy contento, le gustó mucho.
De hecho, tienen ganas, creo, por lo que tengo entendido, de seguir trabajando con Sebastián. Encontró como un director que puede entender su mundo. Y en ese sentido me parece que El Hijo es una película, al ser un thriller, es muy importante las áreas técnicas también. ¿Por qué? Por ejemplo, y porque la fotografía y la música de la película arman mucho la atmósfera de lo que está sucediendo. Necesitas el guión, necesitas buenas interpretaciones y necesitas que la fotografía te vaya envolviendo y te vaya llevando. En todas las películas. Todo el tiempo vos vas viendo matices luminosos, se va poniendo más oscura en algún momento, menos oscura en otros, la música. A vos te vi en una foto, me parece caracterizado también. Bueno, lo que pasa es que el hijo tenía que tener 50 años el personaje. Claro. Entonces estoy con una tremenda barba, bueno, el pelo muy encanecido, me pusieron una panza con la que tuve que andar ahí lidiando, andaba con mi pancita. Como embarazado. Sí, era la imagen que tenía el director y fue un trabajo también, bueno, estuve trabajando primero con Andrés Weissman y después con Andy Rivas, dos artistas visuales buenísimos, la manera de trabajar la materia, porque el personaje pinta, y después la extrañeza de trabajar con una actriz noruega como Heidi Toyney, que es la pareja de él. Lorenzo tiene un hijo con una noruega que está estudiando con él, de 20 y pico de años. ¿Qué? Porque Lorenzo pinta. Es pintor y da clases de pintura. Ella es bióloga, entonces también ahí hay un vínculo muy extraño. Tiene como un taller en su casa, un laboratorio. Y la película es de las películas de esas que te quedas ahí aferrado, pues como inquietante, porque decís, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, aparentemente logra una revancha, ¿no? Un hombre de 50 años que ya tuvo dos hijas, que en su momento, cuando él tenía 20 y pico de años, tuvo dos hijas, ni se separó de la madre, ni se ocupó de sus hijas, ni de la madre, cortó vínculo con ellos, se dedicó a su carrera, que era un éxito en ese momento. Ellas se van a vivir a Canadá, de repente a los 50 años aparece como un hombre abatido, donde le fue mal, donde ya quedó fuera de época de alguna manera, y le aparece esta posibilidad, esta ilusión de volver a formar una familia, de una revancha en una zona de su vida que era como un agujero negro. Bah, los agujeros negros no te llevan a ningún lugar blanco. Exacto. Y eso es lo que ocurre en la película. Vale. Esa es una buena metáfora. O sea, y punto. No voy a spoilear nada, pero digo, lo que tiene la película son de esas películas como creo que la máxima película en ese género es El bebé Rosemary, ¿no? Esa sí. Idea de tensión que no sabes qué está pasando ahí y para dónde te va a llevar la película. Es una película que tiene mucha potencia. Bill Nieto hizo la fotografía, Iván Wisogrod hizo la música, y bueno, con Martina Guzmán, Luciano Cáceres, el elenco, estamos, Regina Lame, estamos todos ahí muy precisos en lo que es el género del thriller, ¿no? Vos te sentís muy bien en lo que estás haciendo. Es que un poco, a partir del accidente ese que tuve, me di cuenta que la libertad, por lo menos uno puede entender muchas cosas por libertad, ¿no? Pero ahí empecé a darme cuenta que la vida era más efímera de lo que yo pensaba, que se puede terminar en cualquier momento. Entonces prefiero que me encuentre cuando sea con gente con la que tengo ganas de trabajar, contando lo que tengo ganas de contar. Y a partir de ahí empecé a tomar otras elecciones. Y realmente disfruto mucho de eso. De que mi objetivo a la hora de decidir qué voy a hacer sea con historias que tengo ganas de contar y con equipos creativos con los que yo quiero formar parte. Sabes que es una suerte esa, ¿no? Lo sé. Más en la realidad que estamos viviendo. O sea, para mí, trabajé mucho para que esto suceda y entiendo que no siempre sucede. A mí me cuesta mucho, cuando salgo del teatro, a veces me encuentro en el hall con gente que me dice, yo también estudié, pero después, y te dan ganas de, no sé, de que nadie diga, pero el pero después es algo que no es muy agradable, ¿no? No, bueno, pero también vos tuviste un pero después. Por suerte fue para bien. Sí, tuve otros menos, digo, no. A ver, hubo muchos momentos que yo tampoco, que no tenía trabajo y que me preguntaba, ¿sigo con la actuación? ¿Voy a seguir viviendo de esto? Nuestro trabajo es extraño. Cada vez que estamos presentando un trabajo, no deja de ser una prueba. Hasta que se estrenó Hamlet, yo estaba como inquieto. Con El Hijo ocurre
una situación similar. Cada nueva película, cada nuevo personaje Es lógico. no Joaquín. deja de ser una nueva manera de, bueno, a ver. Pero también eso hace que estés colocado en una zona de mucha humildad en el trabajo, porque el ego es medio pavote ahí, no te Eso, puede eso es poner. bueno, eso es bueno, Yo creo que sí. eso es bueno. Eso Creo es que muy tenés bueno. mucha más experiencia que yo. Sí. El doble. Yo tengo El 44 años. El doble de experiencia. Graciela, Gracias, Joaquín. a vos.